Existe una enfermedad de origen desconocido, de difícil diagnóstico y tratamiento que afecta a gran parte de la población femenina. Aproximadamente entre un 10 y un 15% de las mujeres padecen endometriosis y algunas de ellas lo desconocen. En este momento, a lo mejor tu mamá, tu hermana, tu esposa, tu hija, alguna de tus amigas e inclusive tú podrían tener esta enfermedad y ni siquiera saberlo. Te invitamos a que te quedes con nosotros a descubrir qué es la endometriosis. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial o tipo endometrial fuera de la cavidad uterina. El útero es una víscera hueca. Esta tiene una cavidad. Esta cavidad va revestida de un epitelio que se llama endometrio. Por eso se llama endometriosis. Ese tejido endometrial cada mes crece de tamaño, prolifera, secreta. Si no hay embarazo, se vuelve a desprender y así, ¿no? Ese tejido es exclusivo de la cavidad uterina, no debe estar en otro lado. Cuando hay ese tipo de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, principalmente en la pelvis, en el peritoneo. El peritoneo es la capa que recubre los órganos de la pelvis y la pared. Es como si tienen unos muebles y le ponen arriba a los muebles una sábana. Esa sábana que recubre los muebles se llama peritoneo, ¿no? Entonces, puede estar principalmente en el peritoneo de la pelvis, puede estar involucrando otros órganos de manera más profunda, se llama endometriosis infiltrativa profunda, que es cuando invade más de 5 milímetros o 5 milímetros o más la profundidad del peritoneo. Nos referimos principalmente a endometriosis vesical, endometriosis de los ureteros, que son los tubitos que pasan la orina del riñón a la vejiga, endometriosis del intestino, por ejemplo, ¿no? Y hay otros sitios más raros de endometriosis, que son el pulmón, el ombligo, las cicatrices de las cesáreas. Se han encontrado casos en el cerebro, la nariz, en el diafragma, que es la membrana que separa la caja torácica del abdomen, en el intestino delgado. Entonces, el origen de la endometriosis es muy variado. La teoría más común es la que la cavidad uterina está conectada con las trompas de falopio. Las trompas de falopio van a la cavidad abdominal. Las trompas de falopio son las que recogen el óvulo para que sea fecundado y pueda haber un embarazo por un esperma. Entonces, muchas veces hay una regurgitación, hay una sangre menstrual con las contracciones del útero. Esa sangre menstrual se regresa por las trompas y cae en la cavidad abdominal, ¿sí? Y esas células endometriales se empiezan a proliferar dentro de la cavidad peritoneal. Esa es una teoría. Pero hay estudios que dicen que hasta el 90% de las adolescentes que menstruan tienen esa menstruación retrógrada y no tienen endometriosis, sabiendo que una de cada 10 mujeres en el mundo, en teoría, tiene el problema de endometriosis. Entonces, otra teoría es metaplasia celómica. ¿Eso qué es? Eso es la transformación de las células en el peritoneo del mesénquima en células endometriales. O sea, eran células que originalmente no son endometriales, son como células madre, y con el paso del tiempo, con la estimulación hormonal, se van transformando en células endometriales, ¿no? Y otra es la diseminación por los vasos linfáticos o por los vasos sanguíneos. Por eso es que se ha encontrado endometriosis en sitios extrapélvicos como el abdomen superior, cerebro, pulmón, etcétera, ¿no? Pero en sí no hay una causa como tal, ¿no? Y hay genes que también predisponen a tener endometriosis, hay factores inmunológicos, pero yo creo que es caer en eso, es caer en demasiada ciencia y realmente no es muy importante para ustedes. Los síntomas de la endometriosis son dismenorrea, dolor al
al menstruar, que puede presentarse desde días antes y durante el periodo de menstruación, y en ocasiones puede presentarse fuera del periodo menstrual cuando se trata de endometriosis profunda. Infertilidad y abortos espontáneos, trastornos de tipo menstrual, tipo mancha o menstruación muy abundante. También se puede presentar dolor durante las relaciones sexuales, y hay otros órganos que también se involucran muy cercanos, como viene siendo el recto y la vejiga, y por eso en ocasiones pueden llegar a presentar dolor a la evacuación, rectorragias, o sea, hemorragia a la hora de evacuar, con que se queden con ganas de evacuar y no puedan, que es el tenesmo rectal. También pueden tener síntomas a nivel de vejiga, como hiperactividad de la vejiga, disuria, que es ardor al orinar, y en ocasiones también, cuando invade la vejiga, también puede presentarse hemorragia a nivel de vejiga. Otros síntomas que podemos llegar a tener son dolor a nivel de la espalda, porque es muy importante la inflamación como un reflejo de esto. Es importante mencionar que hay otros tipos de endometriosis, no solamente la endometriosis intrapélvica, sino también la endometriosis extrapélvica. ¿Qué tipo de problemas podemos tener en este caso? Podemos tener a nivel de piel, que se sienten como tumorcitos, en el cual puede llegar a abrir hacia la piel, y en esos casos vemos que están sangrando. Esto sucede durante el periodo de la menstruación. Puede presentarse a nivel de vulva, de recto, de ombligo, a nivel inguinal. Puede llegar a penetrar a nivel del músculo, a nivel de columna, a nivel de nervio, a nivel de los tendones. También podemos llegar a tener en otros niveles, como puede ser el hígado, que puede llegar a sentir la mujer dolor a nivel del flanco, del flanco derecho, aquí en esta área. Pero obviamente estos casos que se presenta ya este tipo de endometriosis a nivel de pulmones, de cerebro y en otras áreas, son mujeres que ya tienen endometriosis, que simplemente está viajado a otras áreas, como puede ser pulmones, que cada vez que menstruan tosen y pueden llegar a sangrar, pueden llegar a tener tos con sangre. A nivel de la nariz, que llegan a tener epistaxis, o sea, sangrado por la nariz. A nivel de los ojos llegan a tener pequeños sangrados. A nivel de las encías, si se llega a ver alguna implantación de endometriosis a este nivel. En algunos casos muy raros puede llegar incluso a nivel cerebral, y son mujeres que llegan a tener convulsiones porque llega a verse sangrados a este nivel, y eso es la causa de las convulsiones. Otro síntoma que no es muy frecuente, pero también puede presentarse, son mujeres que llegan a tener a tener leche, o sea, galactorrea, y obviamente sale con hiperprolactinemia, y es también por la misma endometriosis. Pero todo esto obviamente en mujeres que ya se ha detectado con este síntoma. Así como el endometrio sangra cada mes, esos nódulos de endometriosis fuera de la cavidad uterina también tienen sangrados pequeños cada mes. El sangrado genera inflamación, porque es un sangrado que está fuera del lugar. ¿Sí? Entonces cada mes hay sangrado y hay inflamación. Esta inflamación crónica hace que se cree un medio ambiente inflamatorio en la pelvis y hace que se adhieran, que se peguen un órgano con otro. Por eso el intestino se pega con el ovario con el útero. Se hace una pelvis congelada en pacientes con enfermedad más severa por este proceso inflamatorio que existe, ¿sí? Entonces eso es una de las causas del dolor, las adherencias. Otras, se generan fibras nerviosas nuevas dentro de los nódulos. Los nódulos generan inflamación y generan la formación de fibras nerviosas, y estas fibras nerviosas pasan por la médula espinal, por los nervios, la médula espinal, van al cerebro y generan dolor. Por eso es muy importante que el tratamiento es quirúrgico, porque quitas el nódulo de raíz, quitas el nódulo, la fibrosis, y quitas todas las terminaciones nerviosas. Por eso la cirugía es tan efectiva.
¿sí? Y hablando un poco de tratamiento, volviendo a la cirugía, depende mucho de quién haga la cirugía. El porcentaje de recidiva, de que vuelva la enfermedad o los síntomas, a los 2 años es del 20% y a los 5 años es del 50%. Entonces, realmente es muy alta la tasa de recidiva de endometriosis, pero depende mucho del tipo de cirugía que se haga. Mientras más radical se hace la cirugía, más amplia haga la cirugía, va a ser mucho menos el riesgo de que los síntomas recidiven. Si ustedes van con una persona que solamente les quema por encimita y no quitan el problema de raíz, entonces la probabilidad de recidiva es muy alta. ¿Vale? Lo importante de esto es que, bueno, ahorita hay mucho campo de investigación en eso, de medicamentos, pero el problema de los medicamentos es que solamente van a pagar la endometriosis mientras ustedes utilizan el medicamento. Ahorita se están cada vez en el mundo preparando más médicos, ginecólogos especialmente en endometriosis, porque es una cirugía muy especial. Ahora los están llamando cirujanos de pelvis porque son cirugías ginecológicas mucho más avanzadas, mucho más complicadas, que incluso a veces, como les comentaba al principio del video, tenemos que apoyarnos de cirujanos generales y urólogos incluso, ¿no? El diagnóstico de endometriosis a veces no es tan sencillo, a veces resulta ser un poquito retador, inclusive para los mismos especialistas, inclusive para los ginecólogos que se dedican a ver endometriosis. El típico diagnóstico de endometriosis, lo que dice un libro de texto convencionalmente es que la única manera de saber si hay endometriosis es con una laparoscopía, entrando directamente a hacer una cirugía y ver directamente las lesiones, tomando una biopsia y que el patólogo nos diga que efectivamente es una endometriosis. Esa es la manera como todavía los libros de texto están mencionando que es la manera certera para diagnosticar endometriosis. Y quizás sea cierto al 100%, es la única manera al 100% de diagnosticarla. Pero muchas veces no podemos llegar a una cirugía, o no podemos hacer una cirugía nada más para saber si hay endometriosis o no. Entonces tenemos que recurrir a diferentes técnicas diagnósticas, etcétera, que mencionaremos ahorita. Definitivamente la exploración física y la historia clínica es sumamente importante para el diagnóstico de endometriosis. Tenemos que ser muy clínicos, tenemos que ser muy meticulosos en una exploración física adecuada para poder diagnosticar la endometriosis. Se requiere hoy en día de un entrenamiento que creo yo que hace mucha falta, entrenarnos en una exploración física para poder diagnosticar la endometriosis. La gente que tiene experiencia en endometriosis, pues no le debe de resultar difícil poder palpar la endometriosis en una revisión física, en una exploración ginecológica. Se deben de sentir los implantes, se deben de sentir los nódulos, las lesiones, cuando involucra los ligamentos uterosacros, en el fondo del saco posterior, en la vejiga, en el tabique rectovaginal. Todo eso se debería de palpar fácilmente por un médico entrenado en endometriosis. Y esto nos da, esto junto con una buena historia clínica, que preguntemos todos los síntomas relacionados con la endometriosis, lo de dolor, los síntomas relacionados, los síntomas intestinales, urológicos, obviamente del ciclo menstrual, relacionados con la ovulación, con las relaciones sexuales, etcétera. Todo esto debemos de preguntarlo muy meticulosamente, y esto junto con una exploración física nos deben de dar mínimo el 80% del diagnóstico. El 80%. Y ya si hacemos una laparoscopía, pues ya entramos a una laparoscopía sabiendo qué esperar. Ahora, estudios de imagen, hace un par de años, pues los estudios de imagen no eran muy beneficiosos para diagnosticar la endometriosis. Solamente se podían diagnosticar mediante eco cuando había quistes de endometriosis, o sea, llamados endometriomas. Se pueden todavía ver fácilmente en un eco. Eso no es problema. El problema era ver las otras lesiones de endometriosis. La endometriosis peritoneal, difusa o la endometriosis profunda, que antes el eco no había mucho entrenamiento para eso. Hoy en día, afortunadamente, cada vez hay más entrenamiento para diagnóstico de endometriosis mediante técnicas de imagen. Definitivamente el ultrasonido puede ser una vaginal de preferencia, puede ser una buena herramienta. Hay nuevas modalidades, técnicas, maniobras para mediante un eco vaginal poder diagnosticar la endometriosis profunda. La endometriosis peritoneal es así, es un poquito más difícil de verla por estudios de imagen convencionales como eco o resonancia. Una resonancia, por ejemplo, es un estudio un poquito más profundo que un eco, y sí, en gente capacitada, en gente entrenada, también hoy en día
debe ya de ser una manera adecuada para poder diagnosticar la endometriosis profunda. Definitivamente una resonancia también me va a diagnosticar un endometriosis en los ovarios, pero la endometriosis profunda, para ver la extensión de la endometriosis, hasta dónde abarca, etcétera, sí nos puede ayudar mucho más una resonancia. Insisto, para esto se requiere entrenamiento. Ahora, no todos los hospitales, no todas las ciudades, en todos los lugares tenemos estos privilegios para poder andar haciendo todo este tipo de estudios. Sin embargo, insisto mucho yo en mejorar el entrenamiento clínico. O sea, en la consulta debemos ya de tener mínimo un 80% de certeza que hay endometriosis. Y los estudios de imagen pues van a ser un complemento, nada más para complementar nuestra sospecha clínica. Estudios de laboratorio, hoy por hoy, ninguno es muy válido para diagnosticar endometriosis. El CA-125 nos puede ayudar para pues, monitorear a lo mejor la enfermedad, cómo va creciendo, cómo va disminuyendo, pero no nos va a dar un diagnóstico de endometriosis porque también se eleva en muchas otras razones. Es diferente hablar de las etapas o el grado de endometriosis que de los tipos. Las etapas o grados son 4. 1, 2, 3 y 4. 1 mínima, leve, moderada y severa. Al hablar de los tipos de endometriosis es algo distinto. Principalmente o típicamente se han considerado 3 tipos de endometriosis. Uno es la endometriosis peritoneal difusa, que son los implantes de endometriosis dispersos en todo el peritoneo, que esos son un poquito más difíciles de diagnosticar. Suele ser un tipo de endometriosis, digamos, más leve, por así llamarlo, dentro de los 3. Y es difícil de diagnosticar por estudios de imagen. Generalmente se encuentra pues, difuso por todo el peritoneo, que es la capa que recubre los órganos internos, y esta es la más común de todas. Este es el otro tipo de endometriosis, que es la endometriosis profunda infiltrante, que esta es la más grave, la más peligrosa, la más sintomática, la que más problema nos suele dar, que es aquella endometriosis que se mete profundamente en los tejidos, se mete en los tejidos, no nada más en el peritoneo, sino profundamente en ellos, pudiendo invadir recto, ureteros, vejiga y órganos más profundos. Y este tipo de endometriosis sí es la que suele dar más síntomas, suele requerir generalmente una cirugía más especializada por ginecólogos especializados en la materia. Y también es una endometriosis que desafortunadamente, si no es bien operada, permanece. A veces entra el cirujano y quita la endometriosis superficial sin poder quitar la endometriosis profunda, por miedo a lesionar algún órgano o riesgo de lesionarlo, y esto a veces nos genera problema. El tercer tipo de endometriosis es el endometrioma, el quiste de endometriosis, que generalmente ocurre en los ovarios. Esta es una tercera variante de endometriosis que ocasionalmente puede ocurrir de manera aislada. No tiene que haber los otros tipos de endometriosis para que haya este. A veces los tipos de endometriosis pueden ocurrir de manera individual. Este tipo de endometrioma ovárico ocurre consiste con un quiste achocolatado, lo que le llamamos quiste de chocolate, ocurre en el ovario. Puede ocurrir también en otras zonas, no nada más el ovario, pero es mucho más frecuente en el ovario. En ocasiones pueden ocurrir los tipos de endometriosis en cada paciente de manera muy, muy independiente, muy individual. Puede tener un tipo u otro. A veces pueden combinar más de 2 tipos o más de un tipo de endometriosis. Hay otro tipo de endometriosis que algunos autores han considerado que también debería de ser un cuarto tipo de endometriosis, que es el endometrioma de pared, que es cuando ocurre endometriosis en la pared abdominal, casi siempre secundaria a un procedimiento tipo cesárea. En ocasiones podemos tener endometrioma de pared sin que exista endometriosis en ninguna otra parte del cuerpo, sin que exista endometriosis peritoneal, ni profunda infiltrante, ni endometrioma ovárico. Esto, como les comentaba, es más frecuente verlo después de un procedimiento tipo una cesárea. Hay otro tipo, variante de endometriosis que como que no ha embonado dentro de esta categoría, que es la adenomiosis, que es la endometriosis dentro del útero. Esta es una endometriosis también un poquito complicada, un poquito difícil de lidiar, de tratar, porque es una endometriosis que está metida, infiltrada en todo el tejido de la pared del útero. Y esta
como les comentaba, es difícil controlarla y a veces la única solución es quitando todo en bloque, lo cual lo hace más difícil o más complicado, más delicado, sobre todo en pacientes que aún desean conservar su útero. Pero bueno, este tipo de endometriosis no está embonada dentro de esta categoría, pero pues finalmente también es un tipo de endometriosis. Cada una se puede tratar de manera diferente, cada una se puede diagnosticar de manera diferente y va a depender de su médico sobre qué opción le pudiera dar según su tipo de endometriosis que usted tenga. Básicamente, para poder empezar a hablar de tratamiento, debemos ver que no existe un tratamiento definitivo o un tratamiento de cura de la enfermedad. Lo único que tenemos es tratamiento sintomático, es decir, en resumen, lo que podemos hacer es tratar el dolor o la subfertilidad. Existen diferentes alternativas que son médicas, que son quirúrgicas, y en líneas generales están directamente relacionadas al síntoma de la paciente y a la edad de la misma. Por ejemplo, en una paciente joven, donde la paciente presenta subfertilidad, quizás lo que le vamos a ofrecer es la posibilidad de una cirugía para aumentar la precocidad de fertilidad o de una fertilización asistida si es que la alteración anatómica y producida por la enfermedad es muy severa. En el caso de esa misma mujer joven que tenga dolor, la cirugía se impone debido a que primero hay que tratar el dolor para después tratar de buscar el embarazo. En pacientes con ya paridad cumplida es quizás más simple el tratamiento porque tenemos, o sea, tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico está caracterizado por anticonceptivos, gestágenos, análogos, etc. Generalmente la base de estos tratamientos es la inhibición de la acción hormonal de los estrógenos en los focos endometriósicos. El tratamiento médico para el dolor tiene muy buenos resultados. Aproximadamente un 80% de las pacientes con endometriosis pueden mejorar con tratamiento médico. Sin embargo, existen algunas que no toleran el tratamiento médico o que no responden al tratamiento médico, donde se podría intentar con una cirugía radical de endometriosis. Cuando hablamos de radicalidad no nos estamos refiriendo a necesariamente tener que extirpar el útero y los ovarios, no, la radicalidad está dada en la extirpación completa de los focos macroscópicos, es decir, de los nódulos o presencia endometrósica en forma macroscópica que se puede ver dentro de la pelvis con un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico para el dolor más o menos podríamos decir que da un resultado entre el 80 y el 90% de posibilidad de que la paciente quede sin dolor y que no vuelva a presentarse la enfermedad. Por supuesto que sí, queda entre un 10 y un 20% donde esa paciente que es operada puede volver a tener el dolor y a veces se vuelve muy difícil de controlar, inclusive con tratamiento médico y tratamiento contra el mismo dolor. En resumen, el tratamiento de la paciente con endometriosis va a estar directamente relacionada con la edad de la paciente, el síntoma de la paciente y también hay que tener en cuenta si esta enfermedad no está produciendo alguna obstrucción a nivel de un órgano noble, por ejemplo, a nivel del uréter, que es un canito que conduce la orina del riñón a la vejiga, o a nivel del intestino produciendo una obstrucción intestinal. Hasta un 40-50% de las pacientes con endometriosis tienen problemas de infertilidad, que la cual se define con la ausencia de embarazo después de un año de tener relaciones sexuales sin preservativo o sin cuidarte y que no haya embarazo. Y en mujeres de 35 años en adelante son 6 meses, es menos tiempo. Bueno, hay muchas causas probables por las cuales la endometriosis interfiere con la fertilidad. En la endometriosis tipo 1 y 2, que es la mínima y la leve, hay liberación de sustancias inflamatorias dentro de la cavidad pélvica que causan trastornos tanto en la ovulación como en la fecundación, que es la unión del esperma con el óvulo, el transporte del embrión y la implantación. No hay una causa exactamente bien definida de por qué pasa eso. En este tipo de pacientes se ha demostrado que la cirugía para erradicar endometriosis mejora la tasa de embarazo hasta del doble.
Entonces la posibilidad de embarazo se duplica después de una primera cirugía bien hecha. Paciente que sospecha endometriosis, lo ideal es sacar el diagnóstico, sospecharlo, hacer la cirugía realizada por un experto en endometriosis y después esperar un embarazo espontáneo, a menos de que tengan otro factor de riesgo. Pero eso es lo más importante, hacer una primera buena cirugía para hacer un diagnóstico y hacer erradicación de endometriosis por laparoscopía y esperar. Incrementa hasta el doble la tasa de embarazos. Las cirugías ya después, si ustedes se quieren embarazar después de haberse hecho ya una cirugía, ya no es tan confiable, ¿no? Ya no se recomienda hacer la cirugía, solamente la primera. Por eso es muy importante hacer la cirugía con gente especializada para que desde la primera cirugía tengan buenos resultados. La endometriosis tipo 3 o 4, que es la endometriosis profunda, ahí es más complicada la cosa. Ahí la mayor tasa de embarazos se encuentra con una fertilización in vitro, que es una fertilización asistida, ¿no? Ahí no es tan sencillo como operar y ya. Esas pacientes están dedicadas a la cirugía si además de la fertilidad tienen dolor pélvico crónico o dolor producido por endometriosis, dolor incapacitante en las menstruaciones. Así se opera la endometriosis para quitar el dolor, quitar adherencias, pero el tratamiento en esos pacientes es con fertilización in vitro, endometriosis severa prácticamente, que es la endometriosis tipo 3 y tipo 4 según la Sociedad Americana de Reproducción, ¿no? Entonces, como ven, es a grandes rasgos cómo es la cuestión de las pacientes con infertilidad, tipo 1 y tipo 2, mínima y leve, hacer una cirugía para hacer el diagnóstico, para ver si realmente hay endometriosis, hacer una buena cirugía de endometriosis y las tasas se pueden incrementar al doble. En pacientes con endometriosis severa, endometriosis profunda, si no tienen dolor, es directamente a in vitro. Y si tienen dolor, primero se hace la cirugía para quitar la endometriosis, para tratar el dolor y después ya se pasaría a una in vitro, ¿sí? Entonces esto es a grandes rasgos lo que concierne entre fertilidad y endometriosis. Nosotros como ginecólogos estamos acostumbrados, así se nos enseña en la escuela y en la profesión, en la especialidad, pues somos ginecólogos y vamos a ver la endometriosis como tal, que son puntos blancos, puntos negros, puntos rojos, adherencias, implantes, quistes, y así se nos enseña qué es la endometriosis. Y es cierto, esa es la endometriosis. Y cuando tratamos a una mujer con endometriosis pensamos que vamos a curarla al 100% nada más con quitarle ese nódulo, esa bolita, ese implante rojo, azul, verde, negro, adherencia, etcétera, y vamos a darnos cuenta muchísimas veces que la mujer tiene mucho más que eso. Sus síntomas se deben a algo más que la endometriosis. Pueden ser debidos a la endometriosis, parte, pero a veces una gran parte o la mayoría de los síntomas no se deben a la misma endometriosis. Si nosotros como ginecólogos por lo menos no sabemos distinguir, diferenciar otros síntomas, otras enfermedades relacionadas con la endometriosis, no vamos a tratar adecuadamente a la mujer con endometriosis, créanme. A veces por hacer una cirugía y hacer una perfecta limpieza de la endometriosis no va a ser suficiente. Entonces tenemos que ver un poquito más allá. ¿Okay? Enfermedades relacionadas con la endometriosis pueden numerar muchísimas. Desde luego, las típicas enfermedades que frecuentemente están relacionadas con la endometriosis son del tracto digestivo, el colon irritable, el síndrome de colon irritable con todas sus variantes, con todo su espectro de intensidad, es sumamente frecuente. De hecho, es sumamente frecuente en la población general, pero con mujeres con endometriosis particularmente está muy relacionado y eso provoca dolor. El intestino responde a los cambios hormonales y por eso mujeres durante la ovulación, durante la menstruación, también tienen mucho dolor y a veces se lo atribuimos todo a cuestiones ginecológicas o a la misma endometriosis y a veces es un problema de colon irritable. Problemas de la vejiga. Hay una inflamación crónica de la vejiga. Es un problema crónico, se llama cistitis intersticial, que también prácticamente es primo hermano de la endometriosis
junto con el colon irritable. Este padecimiento es también bastante común, muy poco diagnosticado, pocos urólogos realmente diagnostican esta enfermedad y también provoca a veces unos dolores incapacitantes y no siempre va a provocar los típicos síntomas urinarios. Entonces tenemos que pensar como ginecólogos que también puede haber esta enfermedad. También son comunes los problemas inmunológicos o autoinmunes. Muchas mujeres con endometriosis padecen problemas autoinmunes, síndrome Hashimoto, que es un tipo de hipotiroidismo, Sjögren, artritis, lupus, etc. Entonces son enfermedades autoinmunes, entre otras, que pueden ocurrir en mujeres con endometriosis. No es que la endometriosis las esté provocando, eso que quede muy claro. Están relacionadas al mismo tiempo. Los mismos problemas de base que probablemente llevaron a la mujer con endometriosis a desarrollar la misma enfermedad, pues también la llevaron a desarrollar otro tipo de enfermedades. Otra enfermedad relacionada también son problemas de intolerancia a los carbohidratos, llámese resistencia a la insulina, sensibilidad a la insulina, hipoglicemia, etcétera. Toda esta variante también del espectro de la intolerancia a los carbohidratos es casi, hay algunos estudios que hablan casi un 100% de mujeres con endometriosis van a tener cierto grado de intolerancia a los carbohidratos. Y esto es un problema inmunológico, problema inflamatorio para el cuerpo. Entonces también tenemos que tomarlo en cuenta. Problemas hormonales, pues ni se diga, hay muchos problemas hormonales, desbalances hormonales, problemas en el hígado para desintoxicar los estrógenos que son tan importantes para estimular la endometriosis, problemas de fatiga adrenal también son frecuentemente relacionados con endometriosis, la fibromialgia, otra enfermedad tan común, tan incapacitante, que frecuentemente también está relacionada con endometriosis. La fatiga crónica, y así podemos enumerar otras enfermedades, infecciones crónicas, alergias frecuentes, sensibilidades químicas, candidiasis recurrente, son cosas que históricamente están relacionadas con la endometriosis, ¿ok? Entonces, si no pensamos en ellas, nunca vamos a poder resolver adecuadamente el problema por el que la paciente entra en nuestro consultorio. Tenemos que empezar un poquito más allá de nuestro mundo ginecológico. O sea, no somos multiespecialistas, no lo somos, pero tenemos por lo menos que identificar que hay otras enfermedades y de ser necesario pues canalizarlas con el especialista correspondiente. Por eso la endometriosis se considera una enfermedad multidisciplinaria y bien demostrado, si se tiene un abordaje multidisciplinario, los resultados van a ser infinitamente mejores. Hay mucha información ahorita respecto a la endometriosis y la encía o la endometriosis relacionada con cualquier otras enfermedades. Empezando primero para que sepan qué es la periodoncia, comúnmente le llamamos enfermedad de las encías, que es cuando se afecta todo lo que tenga que ver alrededor de la raíz del diente. Lo que nosotros vemos cuando sonreímos, lo que le vemos a los pacientes o lo que le vemos a las personas son las coronas dentales, y la periodoncia se enfoca a la raíz del diente, que es lo que no se ve. La raíz del diente está cubierta por cemento radicular, por un ligamento periodontal, que es el amortiguador de los dientes, cuando nosotros mordemos, el que se mueve, el ligamento, el hueso y la encía. De eso está conformado el periodonto, que es lo que estudia la periodoncia. Y les quiero platicar de las dos enfermedades principales de la enfermedad periodontal, valga la redundancia, que es gingivitis y periodontitis. Y les voy a explicar con esta muelita, con esta, para entenderlo, para explicarme lo más entendible posible. Nosotros tenemos entre la encía y el diente una separación que se llama encía libre, y esa separación que está entre aquí, es una sonda periodontal. Esto lo usamos para medir esa separación que está entre la encía y el diente. A todos nos debe de medir de 0.5 a 3 milímetros, y esa separación es normal, hasta 3 milímetros. Cuando nos afectamos por gingivitis, nosotros en lo que el margen gingival, que es donde se nos afecta, se nos aloja y nos empieza a inflamar, junto con la elevada producción de hormonas que tenemos, empieza la inflamación.
Tiene que haber placa para la inflamación, al menos que nuestra endometriosis sea esté descontrolada, para poder decir me lavo muy bien los dientes y de todos modos la tengo inflamada. Pero por lo general hay placa entobacteriana. ¿Cómo sabemos que tenemos placa entobacteriana? Hay diferentes métodos para saber. Hay estas pastillitas que se llaman placas, pastillas reveladoras de placa. Ustedes la agarran, la mastican, la pasan por todos lados y la escupen, y lo que se pinte más del color rosa es donde no nos estamos lavando bien los dientes. Hay también líquidos como que son reveladores de placa. Hay de diferentes marcas que lo podemos, estas son las más fáciles de encontrar, pero si no las encontramos nunca y queremos algo que lo vamos a encontrar siempre, este es un tip y es acá entre nos. El azul de metileno que usamos para el agua de los peces sabe muy malo, pero podemos echarnos unas gotitas en la boca, pasárnoslas por toda la boca y escupir. Lo que más se nos pinta de azul es donde hay placa entobacteriana y en contacto con la encía nos va a causar inflamación, tengamos endometriosis o no. Y eso es la gingivitis. Tenemos que estar yendo por lo menos cada 4 meses al dentista a que nos haga una revisión, a que nos hagan controles de placa, a que nos hagan una limpieza. No se esperen a que la vecina o la comadre me dijo que fulanita cosa me lo va a quitar y ya se me desinflamó. Hay enjuagues bucales con, por ejemplo, la clorexidina al 0.012% que podemos usar y nos va a ayudar a desinflamar porque es un antiinflamatorio, es antibactericida, pero nosotros lo usamos con mucha precaución porque es como un antibiótico y puede causar resistencia bacteriana, que cuando lo usemos realmente cuando lo prescribimos ya para que lo use el paciente, ya no funciona. Aparte mancha los dientes de color café, la lengua negruzca y atrofia las papilas gustativas. Si un doctor no se las receta, no la usen. Les ayuda y sienten muy bien, pero si no se quitan la causa, que es ir a hacerse una limpieza y estar en contacto, hay que tener una buena técnica de cepillado. Hay diferentes técnicas de cepillado de acuerdo a la habilidad de cada uno, diferentes cepillos de dientes de acuerdo igual a la habilidad de cada uno. Hay que usar hilo dental por lo menos 2 veces al día y usar enjuague bucal de cualquier marca, del que a ustedes les parezca que les gusta el sabor, siempre y cuando sea una marca reconocida. La pueden encontrar en súper o farmacia. Y la clorexidina, que es el Oral-B, por ejemplo, que es el más común, no la usen al menos que el doctor se los recomiende. Estén en contacto con su dentista. Hay que estar en citas periódicas, les digo, más nosotros que sufrimos y que nos duele todo y que nos sale algo en la boca y nos deprimimos porque todo se nos junta y porque cuando tenemos la crisis más grande de endometriosis es cuando más inflamado tenemos las encías y me imagino a veces el dolor ni nos hace levantarnos siquiera, lo que menos queremos es levantarnos a lavarnos los dientes, pero la verdad es muy muy importante. De la gingivitis sigue la periodontitis y la periodontitis es perder las piezas y perder las piezas implica usar ya una prótesis o un implante y cuando se usa un implante o una prótesis hay que tener mucho más higiene todavía y usar otros aditamentos para tener una mayor higiene, por lo tanto es más problema y es más difícil tener una buena higiene. 3 veces al año en citas periódicas con su dentista y si ven la primera signo de inflamación o de sangrado que ustedes vean, que al lavarse los dientes escupen sangre o están platicando y al simple roce de los labios con su encía sangra, vayan al dentista. No se esperen ni crean que hay recetas milagro que les van a quitar esa inflamación. No. Tienen que atenderse porque si está inflamado es porque hay ya una enfermedad. Las entiendo perfectamente, pero hay que cuidarnos entonces la boca. Yo les estoy hablando de encía, pero también tiene que ver con la caries, entonces hay que cuidarnos. Nosotros tenemos un descontrol hormonal increíble, entonces no hay que dejar, si ya estamos afectados de otra manera, por lo menos poder salvar algo
que nos ayude a sentirnos bien, y la boca pues es la ventana, así como dice que son las ventanas del alma, es lo primero que nos ven, igual si tenemos mal aliento, si nos hace falta un diente y nuestra autoestima baja, y suficiente tenemos con la endometriosis como para sentirnos más deprimidas porque vamos a perder piezas. Nosotros podemos, hay que echarle muchas ganas. Vamos a hablar un poquito de qué alimentos son buenos, qué alimentos no nos convienen. Entonces, primero que todo, les voy a hablar de los alimentos que producen inflamación y debemos evitar o, si es posible, eliminar. Entonces, primero, el azúcar. Eliminemos el azúcar de nuestra dieta, sáquenlo de la despensa, de la alacena. No consumamos azúcar refinada porque no nos conviene para nada. Segundo, vamos a eliminar los lácteos. Los lácteos son inflamatorios, producen mucosidad en mi cuerpo, no nos sirven para nada, nos producen más inflamación. Pueden reemplazarlo por leches vegetales, por ejemplo el ajonjolí tiene bastante calcio, el brócoli también tiene calcio, o sea, si es por el calcio, hay muchos alimentos con bastante calcio. Tercero, vamos a eliminar las carnes rojas y el cerdo, por favor. Y si consumen pollo, ojalá sea orgánico, porque el pollo tiene bastantes hormonas. Cuarto, vamos a evitar al máximo, tampoco les digo pues que no vuelvan a consumir nada. Vamos a evitar las bebidas alcohólicas porque pues también son inflamatorias. Y por otro lado, quiero que le bajen bastante al gluten o procuren consumir, no consumir gluten procesado, que pues ese es el que nos enferma porque nuestro sistema digestivo no lo puede asimilar, también produce inflamación. Entonces, cuando todo esto lo bajamos en nuestra alimentación, el cambio se siente inmediatamente, ¿ok? ¿Cómo es un plato ideal? Que la mitad del plato sea verdura, mucha verdura, o sea, imagínense el plato redondo, lo partimos en dos, mitad verdura. Una cuarta parte del plato proteína y la otra cuarta parte del plato un carbohidrato. Ese es el plato ideal, eso es un plato antiinflamatorio, es un plato lleno de color, mientras que un plato blanco es un plato inflamatorio. Por ejemplo, es un plato que tiene papa, arroz, un pedazo de carne, eso es un plato inflamatorio. Entonces, para que tengan en cuenta, eso es un pequeño cambio que lo van a sentir muchísimo, se los puedo garantizar. Eso por un lado. Ahora vamos a hablar de los alimentos que son antiinflamatorios, que sí debemos consumir bastante, que debemos introducir en nuestra dieta diaria, como por ejemplo las especias. Yo me imagino que ya bastante han oído de la cúrcuma. La cúrcuma es mágica, pues en Ayurveda es un remedio, es medicinal. Les recomiendo la leche de cúrcuma o leche dorada, como se llama, para que la tomen todas las noches, les va a servir muchísimo. Está las especias, bueno, las especias en general, jueguen con eso, prueben sabores. Lo importante es que la alimentación se vuelva divertida, llena de color, llena de aromas, llena de sabores, porque todo lo que entra en mi cuerpo por los 5 sentidos es lo que me nutre. Entonces, esa es otra parte, digamos, de la nutrición. No solo lo que como, sino también el espacio donde como, cómo es mi ambiente. Eviten estar comiendo de afán, eviten estar comiendo con el celular o discutiendo. Eso también nos produce inflamación. Entonces tengan en cuenta todos esos tipsitos para que su día a día se vuelva el momento de la alimentación algo como tan sagrado que yo agradezco mis alimentos, miro mi plato y es como una conexión que hago ya para que esa alimentación de verdad me nutra. Y todos sus nutrientes vayan a cumplir su función en mi organismo. Entonces, eso es súper importante. ¿Qué más les voy a decir? Alimentos antiinflamatorios, pues todas las frutas, ojalá frutos rojos, son antioxidantes. Lo mismo, vuelvo y les repito, los batidos también son súper prácticos en este tema, mientras sean nutritivos, ¿no? Hay bastantes recetas que ustedes pueden encontrar. Por otro lado, también hablando de la nutrición primaria, que sería como ese tema, está el ejercicio. El ejercicio es súper importante, que sea moderado, no se excedan, también a lo que el cuerpo, fíjense y escuchen su cuerpo, es súper importante.
hagan ejercicio moderado. Hay un ejercicio que les recomiendo bastante que se llaman los 5 tibetanos. Búsquenlo en YouTube, hay miles de videos. Súper bueno. Va a regular todo el sistema endocrino, los 5 tibetanos. Y por otro lado, pues está el tema de mi mente. Si yo calmo mi mente, mi cuerpo va a sanar solito. Hacer una meditación, traten de tener tiempo para ustedes, consiéntanse, quiéranse y verán cómo estos pequeños cambios de hábitos van a generar en mi cuerpo, voy a darle la oportunidad a mi cuerpo de sanarse, porque todas tenemos ese poder sanador. Es una pregunta compleja porque la suplementación va a ser individualizada, va a depender de muchos factores de la paciente. No nada más si tiene o no tiene endometriosis, sino qué otras cosas tiene, qué otros factores, qué otros síntomas, qué otras enfermedades relacionadas, qué otros padecimientos, si tiene problemas autoinmunes, si tiene problemas de intestinales, colitis, colon irritable, si tiene problemas urinarios, si tiene problemas de fatiga crónica, si tiene problemas de fibromialgia, si tiene problemas de inmunológicos, si tiene problemas de alergias crónicas, de infecciones vaginales. Entonces, todo esto tenemos que ver antes de decir qué suplementación vamos a dar a mujeres con endometriosis. Es complejo. Me preguntan frecuentemente, doctor, dime qué suplementos me tomo. Pues tengo que analizar muchas cosas antes de decidir qué suplementos voy a dar. Pudiera mencionar algunos que en general pudieran ayudar a todas las mujeres con endometriosis. No quiere decir que una suplementación, que yo doy tal o tal suplemento, vaya a quitar la endometriosis. No, los suplementos están diseñados para fortalecer el cuerpo, a veces darle las herramientas al cuerpo para que el mismo cuerpo pueda defenderse adecuadamente, para disminuir la inflamación, para disminuir algunos de los síntomas. De los suplementos que más en lo personal he dado y que he visto que ayudan bastante a mujeres con endometriosis en general, independientemente de los síntomas o padecimientos adicionales que tengan, es el magnesio, la cúrcuma, el omega 3, los probióticos, complejo B, en ocasiones también dar algo de enzimas digestivas si tienen muchos problemas digestivos. Son suplementos que en general recomiendo muchísimo. Digo, y no se menciona esto como un suplemento, pero ya recientemente cada vez hay más y más, y seguirá habiendo en un futuro, de mí se acuerdan, también más información con respecto al aceite de cáñamo, derivado del cannabis. Ese también va a tener creo yo, desde el punto de vista personal, una utilidad como suplementación, como complemento al tratamiento de mujeres con endometriosis. Entonces deberá de ser muy individualizado, insisto, la suplementación. No puedo ahorita mencionar dosis específicas porque va a depender de cada quien responde de manera muy diferente, pero lo que mencioné, y son un ejemplo, realmente pudieran ayudar a cualquier mujer con endometriosis, como mencionaba anteriormente, independientemente de los padecimientos adicionales que pudiera tener. En ocasiones, se me olvida comentar, muchas mujeres también tienen problemas de metabolismo de los carbohidratos, de insulina, resistencia a la insulina, insensibilidad a la insulina, hipoglicemia, etcétera, y pues para eso también habría que dar suplementación específica para eso. Todo esto, la suplementación, pues tiene que estar acompañada de un estilo de vida saludable, ejercicio, dieta, estrés, dormir bien y pues bueno, la dieta, como mencionaba ahorita, es sumamente importante. Ya empezando por la condición del dolor, es una enfermedad en la que vivimos con un dolor crónico, un dolor profundo, y entonces bueno, eso hace que no podamos realizar nuestras actividades como quisiéramos. Entonces, ¿qué pasa? Que recibimos adjetivos como que estamos exagerando, como que estamos locas, como que no queremos hacer las cosas, y la verdad es que todo eso nos va generando sentimientos de enojo, de frustración, de sentirnos poco entendidas, poco comprendidas, y eso nos hace de repente también aislarnos de los demás. Entonces, bueno, eso también tenemos que tener en cuenta que la endometriosis está ligada a otras enfermedades autoinmunes o enfermedades de tiroides, depresión,
Y bueno, otras cosas que eso se lo dejo a los médicos para que ellos lo expliquen. Pero bueno, es una condición que también provoca infertilidad, que provoca problemas en la pareja, tanto en la relación íntima como con la pareja, a veces por no poder embarazarse, por muchas cosas. Entonces, bueno, como el tiempo es poquito, yo a lo que te quiero invitar el día de hoy es a que busques en primer lugar al especialista adecuado, que atiendas tu cuerpo, que atiendas tu alimentación y también que atiendas tus emociones, porque las emociones también afectan el cuerpo, para bien o para mal. Los sentimientos pueden hacer que la enfermedad avance o que la enfermedad se vaya deteniendo. Entonces es muy importante cómo nos sentimos para la manera de afrontar nuestra enfermedad. Entonces yo te invito a que hables de lo que te pasa, que preguntes, que consultes a las personas adecuadas. Somos muchas las que estamos en este camino de apoyar a otras mujeres después de haber recorrido nuestro camino, y que la salud no nada más es la ausencia de una enfermedad. La salud es poder estar bien y sentirse bien emocionalmente, también espiritualmente, y que se puede estar bien aún con una enfermedad. Entonces yo te invito a que nos busques, a que nos contactes, a que preguntes, no te aísles, no te sientas sola y que sepas que aquí estamos. Lo emocional va ligado a la salud también. Si no estamos bien en la salud, lo emocional también varía. El pedir apoyo psicológico es principalmente para eso, para tener un equilibrio entre la salud física y la salud mental. Sin una no puede haber la otra. A veces con algunos tratamientos médicos nos desbalanceamos. Necesitamos el apoyo psicológico porque a veces tenemos la incomprensión de la familia, de la pareja, de los hijos cuando los hay. Entonces eso es algo muy fuerte para una paciente con endometriosis. No tener la comprensión y el rechazo constante. Por eso se necesita el apoyo, y a veces se puede también derivar a trastornos mentales, como una depresión profunda, una ansiedad, fobias, miedos. Entonces se puede derivar de muchas cosas. La endometriosis no es una enfermedad fácil, entonces por eso necesitamos el apoyo psicológico para poder sobrellevarla y que no se nos haga más la carga. Buscar ayuda médica, ayuda psicológica y a las amistades. También nos podemos ayudar de lo natural, como es la herbolaria, la homeopatía. Hay muchas cosas hoy en día que nos pueden ayudar también, siempre y cuando vayamos también de la mano de un especialista. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos puede funcionar lo natural o nos puede ser otro efecto. Para esto debemos conocer nuestro cuerpo, nuestro diagnóstico, para entonces poder tomar otras alternativas. También puede ser el reiki, acupuntura, la meditación, la yoga. Hay muchísimas, incluso actividades recreativas también, que no impliquen el trasladarnos o movernos por las molestias, pero también puede ser desde casa. Recurrir a grupos de ayuda con chicas que se tiene obviamente la misma enfermedad. También en la misma familia siempre hay alguien que nos escucha y está dispuesto a escuchar, a lo mejor no entender por completo la enfermedad, pero sí nos puede escuchar o nos puede atender cuando estamos con un dolor, o arrimarnos medicamento, comida, atender hijos cuando los hay, mascotas. Entonces podemos recurrir a más gente. Como hemos visto en el video, la endometriosis es una enfermedad de difícil diagnóstico y tratamiento.
Por ello es que te pedimos que si tú o alguna de las mujeres que se encuentra a tu alrededor presenta algunos de estos síntomas asociados con su periodo menstrual, acudan a un especialista en endometriosis que pueda valorar su caso, diagnosticarlas y darles un tratamiento oportuno. En la actualidad existen algunos grupos de apoyo, ya sea en Facebook o en WhatsApp, así como algunas asociaciones civiles que brindan apoyo y asesoría a las mujeres con endometriosis. Te invitamos al grupo en Facebook Unidas en la Endometriosis, donde encontrarás diversa información que te ayudará a afrontar la enfermedad de una mejor manera.